¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida una vez más a nuestra mesa de conversación. Le damos una bienvenida de inmediato nosotros en esta jornada al diputado y doctor Patricio Rosas, quien nos acompaña en esta jornada. Doctor, diputado, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes ya a esta altura. Sí, correcto. Sí. Bien, pues contento de estar de nuevo por acá, por Payaco. Siempre paso, no a la radio, pero paso a Payaco porque acá está la casa donde vivía mi hermano y a veces me quedo acá. Correcto. Así que tengo muchos cariños y mucho respeto también por Payaco y gente con la cual estoy muy agradecido por habernos acompañado también, haber querido mucho a mi hermano también. Así que. Totalmente. Diputado, ¿le parece que, bueno, es algo que enluta o enlutó a su familia, ¿cierto? Y todavía nosotros también de alguna manera nos añadimos a ese dolor. Pero todo pasa en la vida y esperamos que ese dolor de alguna manera pase, ¿cierto? Sí, pues además que en esta fiesta mi hermano era el más fiestero porque él adoraba las fiestas patrias, así que con mayor razón pasamos por acá. Me parece. Bien, vamos a hablar el día de hoy de un tema que ha dado que hablar harto en nuestro país, en la oposición, el gobierno, etcétera, pero hablamos de la reducción, ¿cierto?, del proyecto que presenta la diputada Camila Vallejo, que son la reducción de 45 a 40 horas semanales. Este proyecto que la verdad es que tenemos que decir le ha ido bien, ha tenido una buena acogida en nuestro país, una buena acogida también de algunos partidos, ¿cierto?, también que apoyan este proyecto. Sí, mira, el proyecto ya tiene dos años. Varios diputados junto a Camila Vallejo lo presentaron, son varios diputados. Ya. Yo me sumé el año pasado a la bancada que se formó justo antes del 1 de mayo. Y este año ya partimos con mucha más fuerza porque estos cambios que se hacen a nivel de las jornadas laborales son cambios que demoran mucho. Entonces, no es que este proyecto vaya a tener un resultado, por así decirlo, así de este año para el otro. Yeah. Porque ya siempre pasa que se pide gradualidad por parte de las empresas pequeñas, las micro y medianas empresas, y siempre obviamente tiene que ser así. Porque son cambios graduales que se tienen que dar en cuanto al progreso del trabajo en Chile. La última vez que se cambió fue el año 2000 y se partía el 2005, o sea, se dio 5 años de gradualidad. Y ahí se cambió de 48 a 45 horas. Hoy día, después del año 2005 a la fecha, estos 14 años, se ha obtenido ya mucha ganancia por parte de las empresas y en general se ha ganado mucho respecto de la hora de trabajo de una persona. Entonces el valor del trabajo ha crecido porque una persona hace 15 años atrás funcionaban con fax, funcionaban con teléfono de cable, qué sé yo, todas las cosas eran más de papel, no había call center, no había nada de eso, ni una tecnología así, por nombrar la tecnología que la gente más conoce. Correcto. Entonces todo era más manual que hoy día, entonces se hacían menos cosas por hora. Hoy día, 15 años después, se hacen muchas más cosas. Esa misma hora del trabajador ha rendido mucho más. Y ese proceso de ganancias que han tenido las empresas se le tiene que traspasar al trabajador en algún momento. Y nosotros creemos que ya, como esto va a demorar unos 4 o 5 años, suman 20 en 2 generaciones, es justo que se le traspase. Y es lo que hacen los países desarrollados en Europa, que nosotros somos parte de la OCDE, que son los países más desarrollados. Y ya lo que hizo también Ecuador ya lo hizo, ya tiene 40 horas, por ejemplo. Ok, bueno, a su juicio personal de usted, cuando se redujo, ¿cierto? En aquel tiempo, la reducción a 45 horas semanales, ¿fue bueno? ¿Ha sido bueno ese lapso hasta ahora? Ha sido bueno porque en esa época incluso se trabajaba, para muchos que no lo recuerdan, pero algunos trabajaban los sábados en la mañana. O sea, tenían jornada de lunes a viernes más la mañana los sábados. Yeah. U otros tenían jornadas más largas. Entonces, eso disminuyó el estrés de los trabajadores y no afectó la economía porque se dio lo mismo que ahora. Porque, claro, justamente hoy día se está dando esa temática. Una crisis en que se iba a parar el país, que poco más que nos íbamos a transformar. En esa época no era Venezuela, era otro país, pero con el que echaban el cuco. Pero no pasó nada de eso.
no pasó nada, eso, Chile siguió creciendo, siguió... el crecimiento del país no tiene que ver con esto. El crecimiento del país en general tiene que ver con otras materias y otra cosa, que el crecimiento del país medido por el PIB, que lamentablemente se usa solo eso para medir, hay varios países que ya no usan eso para medir el crecimiento del país, porque eso solamente mide las grandes empresas, finalmente, y no mide la vida normal de las personas en el día a día, la vida del chileno normal, sencillo, sino que mide la vida de las empresas. Entonces no es el crecimiento habitual de cada chileno. Por eso es que hay países en que ya no se usa el mecanismo de medir el índice del Producto Geográfico Bruto, que muchos hablan, economistas, porque eso habla de las empresas, no habla de las personas, sino que miden el desarrollo y la felicidad de las personas, el bienestar. Hay un índice de bienestar de los países que es el que han usado como índice de crecimiento. Ok. Bueno, es un tema que ha dado que hablar, como yo lo decía hace un momento atrás, la verdad es que se ha formado algún cierto debate de alguna manera ahí, tanto en la oposición con el gobierno actual. Bien, cambiamos de tema, vamos a ir directamente a hablar nosotros acerca de algo que preocupa a nuestra región, que es el tema del aumento de virus ANTA. Algo que se da generalmente esto, o se daba, mejor dicho, en el verano. Hoy día no se está dando en el verano solamente, sino que comenzó antes. Y eso es lo que preocupa y tenemos entendido de una fuente muy cercana que a usted personalmente en calidad de doctor, por supuesto que le preocupa. Sí, por supuesto. El tema del ANTA es un tema que nos tiene que preocupar a nosotros los chilenos y a Argentina también, que tiene ANTA, porque solo la tenemos acá en el sur. Y entonces, obviamente, el resto del mundo no va a investigar en ANTA, tenemos que investigar nosotros. Y hay proyectos importantes que se están desarrollando tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Austral y en la Universidad de Concepción para desarrollar una vacuna para el ANTA. El tema del ANTA vino para quedarse hace muchos años y es una enfermedad que no tiene cura, por lo tanto la única forma es buscar como es un virus, es buscar una vacuna. Y en eso estamos en una lucha ahí para que ponga fondos el gobierno a través de ciencia y tecnología, a través del Ministerio de Salud, para investigación y para formular esta vacuna, porque los laboratorios no lo van a hacer, porque los laboratorios internacionales investigan y desarrollan vacunas que puedan venderle a millones de personas. Y nosotros somos, el sur de Chile, somos con suerte 2 millones de personas, desde Temuco hacia el sur, que es la cantidad de personas que pudieran estar afectadas. Entonces, no es un mercado que los laboratorios van a entrar, por lo tanto no lo van a hacer. El Ministerio de Salud, ¿cuáles son los beneficios realmente que hasta hoy ha entregado? Los recursos, mejor dicho, más que beneficios, los recursos de parte del Ministerio de Salud con respecto a este tema, en la región de los ríos, hablando específicamente. Mira, en general los recursos que se manejan hoy día en el Ministerio de Salud a través de las subsecretarías de Salud Pública tienen que ver con apoyos para trampa de ratones, para caza de ratones, para erradicar los ratones en los predios agrícolas que están sospechosos o que han tenido brotes, y también en los lugares más abandonados donde hay basura y que se sabe que... Y generalmente ahí puede estar. Claro, donde hay quila, hay basura o hay lugares cerrados en general en el campo, puede haber el ratón colilargo. Y lo otro es donde se ha hecho denuncias también de que existe el ratón colilargo, que es el que lleva el virus. El ratón colilargo no se enferma, sino que lo porta. Y al dejar sus orinas o sus heces por ahí, esas se pulverizan, se secan. ¿En el ambiente? Se secan ahí en los lugares donde está, por ejemplo, y cuando tú un viento lo levanta o tú pasas por ahí o abres una puerta de un lugar que ha estado cerrado, se levantan, las aspiras y te llegan a los pulmones. Y esas son las que así te infectas. Esa es la forma que se infecta el virus con las personas. Doctor, ahí en su calidad de médico, usted también, cuando pasa eso, lo que usted acaba de mencionar, ¿cuánto es el proceso? Porque es muy rápido, es muy rápido porque hacen una especie de, primero un resfrío que le dura como unas horas, 8 o 10 horas, y después a las 10 horas ya empieza con un compromiso del Estado General, que ya como si transformara el resfrío en una gripe, pero también que dura unas horas y después ya
hace un compromiso pulmonar que llega a una neumonía. Entonces, en 24 horas se transforma de un resfrío a una neumonía. Por eso es que no es cualquier virus, es un virus que te ataca y te genera una neumonía en corto plazo, y eso significa mucha fiebre, mucha falta de oxígeno. La oximetría, eso que le miden en el dedo, la capacidad de cuánto oxígeno tiene la sangre, que le ponen una cosita ahí para medirle, la oximetría baja muy, muy rápido. Y eso es la diferencia con un resfrío común o con una gripe común, porque la gripe, claro, te puede tirar al suelo, pero te deja ahí medio con fiebre unos 2 días, que te duele todo, pero no, esto sigue, te baja, te quita las fuerzas, te desmaya incluso. Y de todos los síntomas que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el más común o para que una persona pueda decirle, pareciera ser que tengo virus anta? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que primero tiene que ser alguien que tuvo contacto con eso. Entonces tiene que ser alguien que estuvo en posición de estar en contacto, ya sea con el bosque, con las quilas, con los lugares donde puede haber estado este ratón. Una bodega cerrada, por ejemplo, que entró y estuvo ahí. Por eso es que se dice que hay que ventilarla. Segundo, que horas después, máximo 12 a 24 horas después, empezó con un cuadro tipo gripal, fiebre, resfrío, picazón de ojos y al poco tiempo dolor en puntada de los pulmones. Ya con eso, esa persona lo más probable es que tenga un anta. Entonces, ya cuando uno tiene una gripe que le transita muy pocas horas y ha tenido un contacto forestal o en el campo con un lugar que es sospechoso, tiene que ir rápidamente y decirlo en la urgencia del hospital o los SAPU, qué sé yo. Correcto. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto para combatir este virus en nuestra región? Es preocupante, lo decíamos nosotros, y la verdad es que es preocupante también porque todavía no llegamos al verano y ya tenemos casos de muerte también en nuestra región. Claro, bueno, por una parte lo que estamos haciendo en lo personal, hemos solicitado varias veces y de hecho se implementó un mecanismo de entrega de fondos para trampas y de hecho las seremías de salud están poniendo trampas en los lugares donde han habido brotes o casos en algún momento para cazar ratones con veneno, qué sé yo, todo eso, con cebos y todo eso. Y lo otro es educación a la población. Y lo tercero es preparar camas críticas de la UCI, de los hospitales, con los medicamentos y el sistema de apoyo adecuado, y eso ya está, porque generalmente los pacientes hacen una pasada por la UCI unos 2 o 3 días en que requieren ventilación. Eso y en lo de más largo plazo están los fondos que estamos pidiendo, exigiendo ya a esta altura, porque el año pasado que lo estamos pidiendo, para la vacuna, para desarrollar la vacuna, que además en Chile la desarrollamos. Si lo que tienen que hacer es las pruebas de campo ya. Y eso tiene un costo que son como 140 millones que el ministro Santelices se había comprometido el año pasado. ¿Eso solamente para la región de Los Ríos? Es que acá lo están desarrollando con Concepción, la Universidad Austral con la Universidad de Concepción. Entiendo. Que son los que lideran el proceso, son científicos chilenos que están desarrollando la vacuna, así que con mayor razón hay que apoyarlo. Ok, y esos recursos todavía no llegan. No, se prometieron, pero no pasa nada. Se prometieron el año pasado. El año pasado, en abril, se volvió a decir que sí, pero no ha pasado nada oficial. Ojo, estamos en septiembre ya. Estamos en septiembre y viene ya la lucha del presupuesto del 2020, entonces estamos preocupados. Ya, me parece muy bien la preocupación, totalmente, diputado. Cambiamos de tema y vamos a hablar de otro tema que también, por supuesto, no deja de ser importante. Y aquí están muy felices la señora, ¿cierto? Pero ahí tengo varias preguntas al respecto. Hablamos de guatita de delantal. Este programa puedo estar equivocado yo, abdominoplastías. Abdominoplastías, sí. Que bueno, la autora, ¿cierto?, acá de nuestra comuna, de alguna manera, Mirta Espinosa, le enviamos un gran saludo. Ella es la presidenta nacional de este programa. De una agrupación, claro. Agrupación. Ella formó hace 4 años una agrupación. Llegó a mi oficina cuando era director de servicio a contarme y a preguntarme si era posible esto. Y le dije, bueno, te va a costar, pero sí es posible. Hay que lucharla en todo Chile y llegar al Parlamento con eso. Y es lo que hizo.
no se rindió, así que mi felicitación a Mirta que logró sacar adelante una estrategia país finalmente. Y bueno, la guatita en delantal es ese colgajo de guatita que queda después de bajar de peso, porque primero sube una persona, después cuando baja le queda como un delantal. Ya. Y eso, Por eso se llama así. claro, y eso es, se infecta, se hiere, se daña. Lo mismo que los varices antes, que también decían, no, que esto es algo estético, pero los varices se infectan, sangran, se hieren, molestan, duelen. Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces, es un problema. Es un problema y no es estético solamente, es un problema de salud. Entonces, por eso es que yo la apoyé y conseguimos un apoyo de mucha gente en el Congreso. Finalmente salió una glosa especial. Por ahí decían, ¿y cómo le dejan plata a eso? La verdad que se le dejó 2.500 millones, que para el país son 1.000 cirugías de esas. No es mucho si uno piensa que el presupuesto de la Nación de Salud en cirugías es 1.000 veces más que eso. Eso no es ni el 0,01%, pero ya fue un avance para esa patología. Las otras obviamente que siguen creciendo, eso es parte de la operación. Lo que pasa es que este era un problema que no estaba y se sumó a los que ya trabajaba el Ministerio de Salud. Y ahora estamos trabajando por otros, como la bancada de fibromialgia que formamos esta semana, porque la salud tiene que ir ampliándose a todos los servicios que hoy día hay gente que tiene enfermedades que no están consideradas en los programas de salud. Entonces, muy contento porque obviamente la gente que está en el programa de guatita en delantal ha logrado ingresar este año y estas 1.000 cirugías ya se están realizando, aunque lento. Aunque empezaron tarde, pero están empezando. Y una de las cosas que le pedí que se comprometa al ministro es que se realicen las 1.000, aunque queden comprometidas para enero y febrero en algún tipo de licitación, pero que realicen las 1.000 cirugías en el país, porque ese era el compromiso, y no que esa plata, si no se ejecuta, la pasen a pago de deuda. Me dijo que sí, tuvimos una reunión con el ministro Mañalich, y estaba Mirta también, y dijo que sí, que si le dábamos la libertad también de que agobiado a fin de diciembre y no ha cumplido y lo dejábamos hacer compras de servicio, y le decía sí, pero si se puede a precio FONASA, ni un problema, porque precio FONASA es bastante bueno para la abdominoplastía, así que se puede hacer en varios hospitales y clínicas que tiene convenio FONASA. Diputado, ¿cuáles son o mejor dicho, cuáles son los requisitos, para poder acceder a este beneficio? Bueno, primero que nada, haber estado con una obesidad y va a haber bajado de peso, 30 o 40 kilos a veces, y tener un índice de masa corporal específico. Y lo otro es haber pasado por la atención primaria, por el programa Elige Vivir Sano, que ahora se validó también el haber hecho por fuera el programa, porque antes no existía esta patología. Entonces, una de las cosas que el ministro nos dijo ahí, que claro, si en la agrupación ya hicieron lo mismo, estuvieron con nutricionistas, estuvieron bajando de peso, correcto, con ejercicio y todo, hicieron lo mismo, o sea, no le van a exigir que haga el programa, sino que ahí le van a exigir los índices tanto de exámenes de sangre como los índices de medición del cuerpo, digamos. Bueno, y me imagino que ser también parte, ¿cierto?, del sector público, que FONASA en los tramos A, B, C, D, me imagino. Es FONASA. FONASA en general, eso claro, es FONASA total. Claro, FONASA. Entiendo. Sí. Ahora, bueno, lo decíamos ahí recién, ¿cierto?, quienes pueden acceder a este beneficio en cuanto a lo que es sexo, ¿solamente para mujeres o también para varones? No, también para varones. Ya. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que luchó por esto son mamás que han tenido bebés y bajaron de peso, y por eso se vio como que eran todas chicas, digamos, pero también es para los chicos, digamos. Entonces, es para varones. Claro, porque también ha pasado que se han operado, por ejemplo, hombres de cirugía bariátrica, han bajado de peso. Ya. Y han quedado también con el delantal y también les provoca las mismas molestias. Entonces también son beneficiarios hombres, son menos, pero parece que a los hombres nos cuesta más bajar de peso. ¿Cómo se puede inscribir una persona a este beneficio? Parte de los requisitos también, pero ¿cómo se parte puede? por el consultorio. Parte por el consultorio, sí, ya. Sí. Y ahí le tiene que contar a la persona, al que la atienda, al doctor, que está
en el programa Guatita en Delantal, que ha bajado de peso, y bueno, en la ficha generalmente está el peso antiguo, y el peso actual le toman las medidas, qué sé yo, le piden los exámenes, y ya ahí entra en la lista de candidatos, digamos. Ya. ¿Cuándo el profesional, en este caso el doctor, el médico, ¿cierto?, no podría realizar esta cirugía? ¿Cuándo no se podría realizar? Cuando todavía no tiene el delantal. Ya. Cuando... Pero puede haber alguna complicación médica al respecto al momento de tener la guatita delantal, ¿cierto? Que el doctor puede decir, ¿sabe qué? En este minuto no vamos a poder, vamos a tener que tratar esta enfermedad primero, no lo sé. Bueno, ¿Puede haber alguna enfermedad que pueda complicar? Sí, a veces cuando hay diabetes, por ejemplo, que generalmente cuando bajan de peso se les pasa la diabetes. Pero cuando hay diabetes, que podemos hablar de eso, yo tengo un proyecto que estoy trabajando justamente en eso. Porque la diabetes es reversible, pero hasta ahora no es lo que se le ha explicado a las personas. Ya. Pero claro, vamos a estar atentos a ese punto. Sí. Mira, cuando hay alguna complicación, tanto de la piel, que sé yo, que tiene una infección de la piel, o que tiene una infección intercurrente, por ejemplo, que pueda tener una infección en tratamiento, o que tiene un herpes, que sé yo, esas cosas, le dicen, ya, todavía no puede operarse. Ya. Ahí se espacia la cirugía. Bien. Un tema importante también, usted mencionó solamente una enfermedad que también complica a muchas personas y que no es muy conocida, que digamos, hablamos de la enfermedad fibromialgia. Así es, la fibromialgia. Usted mencionó que están o formaron una bancada esta semana por esta enfermedad. ¿Qué es realmente la fibromialgia, diputado y doctor? Mira, la fibromialgia hasta hace... De hecho, cuando yo aprendí medicina, no era ni siquiera una enfermedad, no se consideraba una enfermedad. Pero ¿qué se consideraba en ese tiempo? Era algo que ¿un diagnóstico simplemente? Se decía que era una molestia, que había gente que decía incluso que era psicológico. ¿Tenía nombre o no tenía nombre en ese tiempo? Sí, se hablaba de probable fibromialgia, pero no tenía una entidad como enfermedad reconocida. No había sido demostrado que clínicamente ni en exámenes que había alguna alteración. Bueno, 20 años después, porque han pasado 20 años, las cosas han ido cambiando. Hace 10 años ya se ingresó por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad al CIE-10, que se llama, que es el Catálogo Internacional de Enfermedades. Entonces, es una enfermedad. Es una enfermedad neurológica en que hay alteraciones en la percepción del dolor a nivel muscular. Entonces, las personas tienen una percepción de dolor muy parecida a estar muy machucado en una zona. Pero en general son cerca de 10 a 18 puntos dolorosos que tienen. Y tienen un manejo muy deficitario con antiinflamatorios analgésicos porque es muy complejo manejarlo. Y les causa lo mismo que la artritis reumatoide, que les cuesta en las mañanas moverse, levantarse, que va pasando con el día. Esto es muy parecido, nada más que es músculo esquelético, es de los músculos que les pasa lo mismo. ¿Pero qué significa eso? Que una enfermedad, por ejemplo, porque usted dijo recién, son varios puntos que afectan. Claro. ¿Le duele la cabeza? ¿Le duele como mucho más? De lo que le duele, ¿qué pasa ahí al respecto? Generalmente son puntos dolorosos en las articulaciones musculoesqueléticas, ya sea en las muñecas, en los codos, el hombro, la cadera, la rodilla, pero a la vez. Entonces es un tema bastante complejo, no pueden estar mucho de pie, no pueden cargar una cartera, por ejemplo. A lo que voy yo es que, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad que involucre estos puntitos, ¿cierto? ¿Debería ser el doble el dolor o no necesariamente? Mucho el dolor, mucho más. Entonces el tema del manejo del dolor con ellos no es darles paracetamol porque no les funciona. Tienen que ser medicamentos de segunda generación. Y eso es lo complicado porque finalmente y por eso presentamos el proyecto de ley, porque en el sistema público solo tienen acceso a la primera línea de medicamentos. Por lo tanto no tienen acceso, no se les puede recetar los de segunda línea, como el tramadol, qué sé yo, el celecoxib o alguna cosa más. ¿Qué sería lo ideal para esta enfermedad? Claro, que en algunos hay que hacer mezclas y todo, depende, se titula con paciente a paciente. Entonces, por eso era importante formar una bancada, que le llamamos bancada a un grupo de parlamentarios transversales de distintos lados. Bueno, yo como independiente los aglutiné más fácil, porque tenemos contacto con todos, y
y la idea es justamente que esta patología, así como en su momento, el año pasado, pusimos a Guatitén delantal dentro del presupuesto, esta patología tenga dentro del presupuesto medicamentos de segunda línea, además de una educación de nuestros colegas, de mis colegas, respecto de la enfermedad, porque hoy día también existe una falta de conocimiento, porque no se ha actualizado, porque el ministerio no ha dictado pautas respecto del tratamiento y de cómo haces el diagnóstico también de la fibromialgia. Y eso repercute también en las licencias médicas, todo el proceso, digamos, porque ya no se le da licencia o la licencia es muy acotada sabiendo que esta enfermedad necesita más licencia. Entonces también se las rechazan, hay todo un proceso complejo también. Bueno, esta bancada que se realizó, usted lo dijo esta semana, fue parte del trabajo legislativo de usted también durante esta semana. Así es. Esta semana junto al el diputado Bianchi, que también es independiente de Magallanes, la diputada Araceli Leuquén, que es de RN, el diputado Ricardo Celis, que es del PPD, la diputada Cariola, que es del PC. Hicimos entre todos, formamos una bancada y que vamos a ir sumando obviamente más diputados, que va a tratar este tema para legislar una ley especial. Bien por esa bancada, me parece totalmente espectacular, yo diría, porque tiene que ver con una enfermedad que a muchas personas padecen, sufren, y la verdad de las cosas es que tenemos que decirlo, acá en Chile todavía sigue siendo alto el costo de los medicamentos y todo lo que tiene que ver para combatir ciertas enfermedades. Esta semana fue el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Hablamos de temas de salud mental acá. El diputado, me gustaría que nos comente acerca de aquello, sus impresiones al respecto, si hay algún proyecto de ley también para ver este problemita que muchas veces quita la vida de muchas personas. Sí, bueno, desafortunadamente a veces hay que hablar de estas cosas que nos duelen, digamos, que el tema del suicidio es un tema que se oculta mucho, pero más o menos cada día mueren 5 personas suicidas, cada día en Chile, 1800 al año. Y eso genera que además, lo que hemos hablado muchas veces, que el tema de salud mental, siendo algo que afecta a más del 25% de la población, afectó o afectará. No está con una prioridad a nivel de los recursos en salud. Y eso es lo que venimos pidiendo el año pasado. Pedimos más camas psiquiátricas, más becas de cirugía. Este año estamos pidiendo además que se tramite más rápido el tema del proyecto de ley de salud mental, que lleva 2 años ahí detenido en el Senado. Y finalmente que también se aumente la cantidad de recursos tanto en personas como medicamentos, porque se necesitan más manos, más psiquiatras, más psicólogos, más horas de profesionales para aliviar el tema de salud mental. Hoy día los que más se suicidan además son adultos mayores, entonces también se requiere temas de geriatría y integrarlo en un programa en que las personas puedan ser apoyo, porque así de pronto generamos líderes a nivel barrial, a nivel de los barrios, de las juntas de vecinos, líderes muy potentes que pueden hablar y apoyar a personas en sus subsidios habitacionales, en esto, otro, pero no pensamos también en temas de salud mental, donde lo más importante es tener a alguien que los escuche. Y el primer paso a veces es solo escuchar. Y ahí puede hacerlo un monitor bien entrenado de un codelo, de una junta de vecinos, de un consultorio. Eso en otros países existe, los monitores formados para escuchar, como el primer lazo, porque justamente las personas que se suicidan sienten que nadie las escuchó en su momento y se van. Entonces, el primer nexo lo puede hacer hasta la comunidad. Por eso es que es tan importante enfrentarlo de forma completa, el proceso, como país. Por eso una ley que puede ayudar, pero enfrentar el problema como país, eso lo tenemos que hacer
desde la educación también. A su juicio sería espectacular, por lo que usted me acaba de explicar, que en cada región, por ejemplo, o tal vez aún mejor, en cada comuna puede haber, ¿cierto?, un centro dedicado exclusivamente a eso, donde puede haber ese profesional que tal vez, me imagino yo, puede ser un psicólogo, puede ser un dirigente social, quizás que tenga la vocación y el servicio para, como decía usted recientemente, para poder escuchar. ¿Será así realmente? ¿Puede ser así? O sea, puede ser, si cada municipio es autónomo, hay municipios que pueden... Independiente de que no haya una ley que lo establezca, puede hacerlo. Puede tener una línea, hay líneas telefónicas de ayuda. Hay formación de monitores. En otros países de la organización de la OCDE se utilizan monitores, muchos monitores barriales incluso. Que hay un monitor que es de los consejos vecinales que le llaman allá, cada 4 cuadras, y que son como los encargados de hacer educación en salud mental. Porque el problema de la depresión, el problema de las enfermedades de salud mental, del estrés, del síndrome angustioso, de las personas con trastornos hasta la problemática del Alzheimer, son abordados por estas medidas que son barriales también, y sabiendo las personas en los barrios qué hacer, es distinto el enfrentamiento. Porque no todo es llegar y meterlos a un hospital. Eso a veces les hace más mal a los pacientes que tienen un problema de salud mental. Por eso es que es importante que todos conozcamos cómo se puede tratar, cómo se presenta una patología de este tipo y cómo podemos ayudar a la persona. Qué bien, ¿eh? No es solo pastillas o internamiento. A eso es lo que se refiere usted básicamente. Claro, no es solo eso, sino que también es educación de la comunidad para entender cómo ayudar a las personas. Qué bien, interesante. Diputado, doctor Patricio Rosa, como siempre un honor que esté con nosotros, agradecerle por su visita a nuestro medio, aquí en la mesa de conversación, donde siempre hablamos estos temas que son muy importantes en nuestra comuna. Queremos agradecerle por su visita, muchas gracias. Bueno, gracias a ti y un saludo especial de Fiestas Patrias a todos y a todas, que lo pasen muy bien, que se cuiden, sí. Obviamente que tengan unas felices fiestas celebrando el cumpleaños de nuestro país, en familia, con harta comida rica, pero no con muchas mezclas, sino con cosas ricas y con el cariño y la alegría de la familia, que eso es lo principal. Sí, yo creo que eso, lo último que mencionó usted es muy importante, un pequeño consejito de su parte ahí de cómo alimentarnos en estas fiestas, sí. de cómo... Las mezclas. Claro, las famosas mezclas que de repente nos juegan en contra después de y nos arrepentimos. Claro, no coma muy tarde cosas pesadas. No mezcle un terremoto que ya es hiper calórico con un asado, sino que sepárelo. El asado con vino blanco puede ser, o con un té, pero el terremoto, si lo va a tomar, no lo mezcle con la comida grande. Tómalo en la tarde si quieres, un terremoto con un partido de fútbol, pero no lo mezcle con las carnes, porque esas son lo que le va a afectar generalmente a las personas, estas mezclas que son muy fuertes para el organismo, y su hígado no las puede procesar y se va a sentir muy mal. Me imagino. Diputado, muchas gracias. El doctor y diputado Patricio Rosa nos ha acompañado en esta jornada. La invitación a usted, que siempre nos siga acompañando.